Módulo 4. El problema de los accidentes de tránsito y convivencia vial. 1. Son evitables. Se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. Se define accidente como suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia a un fenómeno casual, impredecible e incontrolable. Sin embargo, los accidentes de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecibles y se pueden evitar. Se tiene conocimiento de dónde, cuándo y por qué ocurren los accidentes de tránsito. Si los accidentes de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar por qué aumentan cuando llueve, por qué hay tantos fallecidos por accidentes de tránsito durante las noches? ¿Cuándo es el periodo con menor flujo de vehículos, o por qué las personas que han bebido alcohol tienen más accidentes? Si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un accidente dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante. Dos. Estadísticas de accidentes en Chile. En Chile, al igual que en el resto del mundo, los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en la población joven, entre 15 y 29 años, representando la segunda causa de muerte después de los suicidios. Además de las pérdidas de vidas humanas, los accidentes de tránsito producen un enorme impacto económico que, directa o indirectamente, asumimos todos los ciudadanos. Se estima que en Chile los costos de los accidentes de tránsito alcanzan el 2% del PIB según cifras de la OMS. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se produce en vías interurbanas o no urbanas. Si bien la mayor cantidad de muertos en accidentes de tránsito se registra en carreteras y autopistas fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de accidentes se produce en vías o áreas urbanas. De estos, la mayoría se registra en los cruces de calles o intersecciones. Solo un 14% de los accidentes se produce en zonas no urbanas, rurales. También en vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados, sobre 40.000 en promedio al año. Sin embargo, estos en su mayoría son de menor gravedad que los lesionados en carreteras. Tres. Entorno vial. Al pensar en el tránsito se recuerdan imágenes de carreteras, calles y vehículos. No obstante, en esos vehículos viajan y son conducidos por personas, las calles y las carreteras las utilizan personas, y esas personas son en realidad el tránsito. El tránsito somos todos nosotros, nos movemos por vías juntamente con los demás y para que esa movilidad sea ordenada, sea segura y no se produzcan accidentes de tránsito. Existen reglas que se deben cumplir y que se apoyan en una serie de principios como el de la confianza. Las vías por donde circulan los vehículos conforman el entorno vial. Pero este entorno vial es mucho más que calles o carreteras por las que se puede circular. Ese entorno vial es un espacio de convivencia social, un entorno en el que se desarrollan las personas como seres humanos. La precaución es el principio fundamental en la conducción de un vehículo. Se debe ser consciente y admitir que todos pueden equivocarse y cometer errores, por lo que se debe estar atento por si estos errores se producen. Se debe practicar la conducción defensiva y preventiva para garantizar su seguridad. Claves para la convivencia vial. Cuando deba conducir, no lo haga transformando la ocasión en un momento de molestia o angustia. Para conducir con seguridad debe estar suficientemente protegido. Utilice siempre el cinturón de seguridad y asegúrese que quienes le acompañan también lo usen, independiente del lugar en que vayan sentados. Debe conducir siempre a una velocidad adecuada. Mantenga una velocidad segura, que le permita reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Su prisa no debe poner en riesgo su vida ni la de los demás. Tómese todo el tiempo que sea necesario para conducir. Adapte su conducción a las condiciones climáticas, ambientales y del pavimento.
Mantenga una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y usuarios. No confíe en que los demás conductores se hayan dado cuenta de su presencia. Conduzca a la defensiva. Respete siempre las normas del tránsito y aprenda su significado. Mantenga su vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Concéntrese solo en la conducción. Conduzca solo si se encuentra en las mejores condiciones físicas y mentales. Sea considerado y amable con los demás usuarios de la vía. Recuerde siempre ver y ser visto. La prevención será siempre su principal defensa. ¡4! La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los accidentes? Es sabido que la capacidad del ser humano tiene un límite. Sin embargo, suele olvidarse cuando una persona se sienta al volante. Por ello es importante que usted, que se inicia como conductor, esté consciente de cómo actúan las personas. Los conocimientos que aquí se entregan pueden ser decisivos para su vida y la de los demás. El tránsito presupone y exige que se pueda confiar en los demás usuarios de las vías. También obliga a pensar que puede ser responsable de las lesiones o muerte de otras personas y que usted mismo puede resultar víctima de los errores o de la irresponsabilidad de otros. Para ayudar a la persona / conductor a desenvolverse en el tránsito existen reglas. Conducir un vehículo puede compararse a algo así como estar permanentemente solucionando problemas. ¿5) ¿Están capacitadas las personas para responder a las exigencias del tránsito? Un ejemplo de interpretación errónea en la conducción es cuando al conducir por terreno montañoso o sinuoso, se tiene la sensación de ir cuesta abajo en circunstancias que lo hace cuesta arriba. O cuando los focos sucios o con luz poco potente de un vehículo hacen que éste parezca encontrarse a mayor distancia de la real. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, en ocasiones, carece parcialmente de ciertos indicios o estos se presentarán de un modo confuso o incluso no existirán, por ejemplo, cuando hay niebla, cuando está oscuro o cuando quede cegado por la luz. Y el resultado puede ser interpretaciones erróneas muy peligrosas. Por lo tanto, una buena regla es mostrarse desconfiado de las propias percepciones y no conducir cuando se está cansado. Falta de concentración. Volvamos al caso del conductor que acabamos de presentar. Con seguridad, una causa que contribuyó a que fuera sorprendido por la curva a la derecha fue el hecho de que se desconcentró al poner su atención en el cambio de sintonía de la radio. Además de llevar las dos manos sobre el volante, es importante concentrarse en el tránsito. Por ello, no debe conducir si se encuentra contrariado por algo que le ha sucedido y evite las discusiones mientras conduce. Los problemas emocionales que desvían los pensamientos, el ocuparse de una radio, de un teléfono, el fumar o comer mientras conduce influyen negativamente en la seguridad del tránsito. Capacidad de reacción. El conductor reaccionó rápidamente cuando estuvo a punto de salirse del camino en la primera curva, demostró buena capacidad de reacción. El movimiento del volante y la reducción de velocidad salvaron la situación. El tiempo de reacción del conductor tiene gran importancia cuando se enfrenta a una situación difícil. Sin embargo, debe tener presente que en una comparación entre quien tiene un menor tiempo de reacción y quien conduce a baja velocidad, por ejemplo, cuando se trata de ver quién se detiene primero, el que conduce a menor velocidad lleva todas las de ganar. Capacidad visual. El conductor se sorprendió al descubrir a un ciclista a pocos metros de su vehículo. Esto lleva a pensar en la capacidad para ver en la oscuridad y descubrir los objetos importantes en el tránsito. Las personas no tienen la vista aguda del halcón ni la capacidad de los felinos para ver en la oscuridad. Usted sabe que adaptarse a los cambios de iluminación lleva cierto tiempo. Cuando se pasa a un recinto oscuro desde la luz del día y a pleno sol, al principio se ve muy mal, incluso, durante algunos momentos puede que no se vea nada.
Percepción selectiva. Hasta ahora se han visto las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad, dado que el conductor tardó en descubrir al peatón que caminaba delante. Pero también hay otras causas que limitan la visión. En efecto, no siempre se ve oportunamente lo que es más importante. Las personas funcionan de tal manera que descubren lo que están dispuestas a ver, esto es, lo que esperan encontrar. Dicho de otro modo, lo que no se espera ver no se descubrirá o tardará mucho más tiempo en hacerlo. Localización. Recuerde nuevamente que el conductor fracasó bastante en el descubrimiento de objetos importantes. En parte, ello se debió a las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad, así como también al fenómeno de la percepción selectiva que se acaba de mencionar. Pero además existe otro factor importante, la forma como el conductor mira durante la conducción. Procesamiento limitado de información. Si vuelve por última vez al caso del conductor, en el cruce, él traspasó el eje de calzada. Es probable que ello se debiera a que subestimó la velocidad que llevaba. Entre otras causas, tal subestimación se produce al acostumbrarse a cierta velocidad y a no recibir las impresiones sensoriales necesarias para darse cuenta de la velocidad a la que va. Los automóviles modernos tienen una marcha bastante silenciosa y sin vibraciones, lo que facilita el no advertir la velocidad a la cual se marcha. ¡6! La conducción segura requiere equilibrio emocional. Madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años, o excepcionalmente 17, para poder optar a una licencia de conducir? La respuesta obvia a esta pregunta es porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. Lamentablemente, la realidad es distinta. Es sabido que los conductores jóvenes se ven involucrados con mayor frecuencia en accidentes de tránsito que los conductores de más edad y más experiencia. ¿Cómo se explica esto? La población joven tiene particularidades propias de la etapa vital en que se encuentra, que influyen en una mayor vulnerabilidad a sufrir accidentes de tránsito. Entre algunas de estas características se destacan, excesiva necesidad de autoafirmación, lo que los hace más competitivos y dispuestos a no obedecer las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada, por lo que no consideran necesario utilizar medidas de seguridad como ponerse el cinturón. Comportamiento exhibicionista en grupo, lo que los lleva a realizar maniobras de riesgo cuando van acompañados. Asumir mucho riesgo al conducir, lo que se puede relacionar con las competencias con otros vehículos. Influencia de la publicidad, especialmente por aquella que incita al riesgo. Ser un buen conductor exige muchos conocimientos y destrezas, hay que ser capaz de registrar a tiempo muchas impresiones sensoriales, el cerebro debe poder interpretar dichas impresiones y adoptar una decisión rápida. Hay que colocarse en la situación de otros usuarios de la vía, hay que ser capaz de actuar con determinación y en forma correcta, y algo muy importante, hay que ser previsor. La adaptación a la realidad, el adaptarse a la realidad, esto es, el poder distinguir qué conductas son adecuadas y en qué contexto, denota madurez en una persona. Muchos conductores muestran no tener la madurez personal suficiente. ¿Cómo se debe juzgar a aquel conductor que, en la carretera, o incluso en la ciudad, trata de imitar a un famoso corredor de automóviles, efectuando adelantamientos bruscos y exponiéndose a grandes riesgos? Lo único que está demostrando ese conductor son deficiencias en el desarrollo de su personalidad. La identidad. Poseer una identidad implica tener una idea clara acerca de quién es uno mismo, qué principios y valores tiene, qué es lo que quiere, qué es lo que sabe y qué limitaciones tiene. Durante el periodo previo a alcanzar una identidad, en el que se busca conocer los límites, se puede cometer errores que muchas veces pueden resultar fatales. ¡7! La presión del grupo y la propia fortaleza.
A veces, cuando una persona se encuentra en compañía de otras, reacciona de forma desacostumbrada. Hace cosas que quizás no haría estando sola. De alguna manera, la presencia y las opiniones de otras personas significan mucho. Así, ser el conductor cuando se va en el auto con amistades puede requerir exigencias más altas que cuando se conduce sin compañía. Como conductor debe estar atento a sus propias reacciones. ¿Influye la presencia de sus amistades en su forma de conducir? ¿Desea impresionarlos? ¿Siente inseguridad y tiene miedo de cometer algún error que provoque críticas y bromas? La influencia del grupo puede ser altamente negativa y contribuir a que el conductor efectúe acciones imprevistas. Suele hablarse de la presión del grupo para aludir al proceso de influencia social de éste hacia las personas que lo lleva a actuar siguiendo los deseos del grupo. Esto no necesariamente es siempre negativo. También la presión del grupo puede tener un efecto positivo si priman en él valores y principios de seguridad y de responsabilidad para con los demás usuarios de las vías. Algunas personas se someten con mayor facilidad que otras a la presión del grupo. Estas se sienten por lo general muy inseguras de sí mismas y tienen temor a quedar en ridículo. Por eso optan por seguir la pauta que marca el grupo. Otras personas, en cambio, resisten mejor tal presión, poseen una mayor autonomía y voluntad para defender sus opiniones. Si sus acompañantes o el grupo han ingerido alcohol, es probable que más de alguien exprese sus ideas en forma alborotada, agresiva y más primitiva. ¡8! Conductas que implican riesgos. Ante muchos accidentes de tránsito cabría preguntarse en qué grado fue responsable el grupo de que ocurriera el accidente. No obstante, lo anterior, evidentemente la mayoría de los jóvenes muestran actitudes responsables y se influyen mutuamente en forma positiva. Y si aprenden y practican las reglas básicas de seguridad de tránsito que aquí se entregan, con el tiempo serán conductores autónomos y seguros. La impulsividad, que significa que se actúa sin pensar, no previendo las consecuencias, es casi siempre negativa. Con frecuencia lleva a acciones que hacen que se pierda el control del vehículo o se sorprenda a otros usuarios de la vía, con el consiguiente riesgo de accidentes. Las acciones impulsivas son típicas de niños, quienes casi siempre suelen dar rienda suelta a sus impulsos. El no asumir la culpa, ciertas personas tienen una gran propensión a culpar a otros y se niegan a ver su propio comportamiento en el desarrollo de los acontecimientos. Evaden su culpa con pretextos, lo que en la mayoría de los casos genera la irritación de los demás. Estas personas culpan a otros de lo sucedido y no asumen su responsabilidad y, por lo tanto, no modifican su conducta ni sacan experiencias valederas, frenando así su desarrollo personal al no existir aprendizaje de las experiencias. Represión. En diferentes situaciones de la vida las personas tratan de reprimir o dejar de lado los pensamientos que, de alguna manera, están impidiendo lograr sus objetivos. El contemplar y comprender la realidad correctamente, en lugar de tergiversar o reprimirla, puede resultar decisivo cuando se conduce un vehículo. Formación de reacción. Durante la juventud muchas personas son tímidas o sienten temor a quedar en ridículo, pudiendo albergar sentimientos contradictorios sobre sí mismas. Por una parte, desean parecer seguras y eventualmente osadas, pero por otra, se sienten inseguras. Hacerse valer. Quizás alguien desea mostrar a sus acompañantes lo competente que es como conductor. Así, la acción se refuerza frecuentemente con palabras para que ellos se den cuenta de cómo hay que conducir un automóvil. Otra forma de hacerse valer puede derivar en un deseo de defender su derecho a cualquier precio. El sentirse superior al resto o el pensar que se tiene más derechos, lleva con frecuencia a sentir algunas conductas de otros como desafíos, o a pensar. Cuando otro conductor realiza una maniobra con la cual no se está de acuerdo, en que hay que darle su merecido.
9. El alcohol. Lo que señala la ley sobre el tomar y manejar en el año 2012 fue promulgada la modificación a la Ley de Tránsito, conocida como Ley Tolerancia Cero, que redujo los niveles permitidos de alcohol en el organismo para definir lo que se entiende por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, aumentando también las sanciones asociadas a la conducción con alcohol. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia de conductor. La conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se sanciona con multas, cancelación de licencia y presidio, cárcel. Las sanciones aumentan significativamente en caso de reincidencia, o si el conductor, además de haber bebido, participa en un accidente en el que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Una nueva modificación legal el año 2014, Ley Emilia, sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que, en estado de ebriedad, generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros. Además, se considerarán delitos calificados la reincidencia, la conducción con licencia cancelada o cuando se conduce estando inhabilitado de por vida para ello o si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones. Además, si el conductor que participa en un accidente se negare injustificadamente a realizarse las pruebas de detección del alcohol, prueba respiratoria u otra prueba científica, será sancionado con suspensión de licencia, multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de las consecuencias del accidente. Efectos del alcohol en el organismo. El cerebro es influido por el alcohol mucho más que otros órganos del cuerpo. Lo que muchos no saben es que los primeros efectos del alcohol se manifiestan en el ámbito psicológico, como, por ejemplo, atención, percepción y procesamiento de la información. Con pequeñas concentraciones de quizás con 0,1 gramo por mil de alcohol en la sangre, se afecta el comportamiento y la conducta, ciertas inhibiciones disminuyen. La autoconfianza se fortalece y aumenta la tendencia a sobreestimar la propia capacidad. Esto constituye un gran peligro, ya que muchos desean acrecentar la sensación agradable bebiendo más. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Para conocer la tasa de alcohol que tiene en un momento dado una persona que ha bebido, se requiere analizar una muestra de sangre, alcoholemia, o efectuar una prueba espirométrica con equipos especiales usados con este fin por Carabineros de Chile. La cantidad de alcohol en la sangre varía de acuerdo con diversos factores. Los principales son la cantidad de alcohol que una persona consume, la masa corporal. A menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. Esto significa que, si dos personas beben exactamente la misma cantidad, aquel que tenga menor peso va a tener una mayor tasa de alcohol en la sangre. El sexo. Existen diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que originan que, si un hombre y una mujer que tienen igual peso y beben igual cantidad de alcohol, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcoholemia más alta que el hombre. El tiempo que dura la ingesta. El mayor valor que alcance el alcohol en el organismo, punto máximo de la curva, meseta, será mayor si se bebe en poco tiempo. Si se bebe más lentamente y barra diagonal o se deja pasar tiempo entre una bebida y otra, el cuerpo eliminará algo de alcohol antes de recibir más. Si dos personas ingieren el mismo tipo y cantidad de alcohol, no necesariamente alcanzan el mismo nivel de alcoholemia, ni tampoco experimentan los mismos efectos.
El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido. En el organismo la tasa de alcoholemia aumenta muy rápido hasta llegar a su nivel máximo, el que se alcanza, en promedio, a la hora después de haber tomado. El cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización de este. Se calcula que en una persona promedio y sana de 70 kilos la presencia de alcohol disminuye a razón de entre 0,10 a 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. (10) Las drogas y estupefacientes. El mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro y pueden alterar la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para conducir de manera segura. Los efectos de cada droga específica difieren dependiendo de su mecanismo de acción, la cantidad consumida, el historial del consumidor y otros factores. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Algunas de las drogas ilegales más consumidas en la actualidad son marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. El consumo de ellas, además de constituir un riesgo para su salud, conllevan peligros reales al conducir bajo sus efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos. Marihuana se clasifica como depresor, alucinógeno. No es estimulante. Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis, el tipo de marihuana y el estado del individuo, tanto físico como anímico. Cocaína. Es un estimulante cuyos principales efectos son, produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. El comportamiento de quien la consume puede volverse impulsivo, lo que provoca cometer grandes errores al volante. Se sobreestiman las capacidades, lo que conlleva asumir mayores niveles de riesgo, cometiendo más infracciones y conduciendo de forma peligrosa. La percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración, pudiendo sufrir distracciones fácilmente. Pasta base. Los efectos de fumar pasta base de cocaína, PBC, dependen de tipo de preparación, dosis, frecuencia de consumo, impurezas y adulteraciones que contenga, entre otras. Éxtasis. Es posible experimentar ilusiones ópticas como flashes en la periferia del campo visual, lo que podría ocasionar la acción de maniobras evasivas bruscas y peligrosas. El éxtasis puede generar las siguientes manifestaciones: periodos de mayor sensibilidad a la luz, por lo tanto, mayor tendencia a los deslumbramientos o episodios de visión borrosa. Dificultad para mantener la concentración, episodios de depresión o ansiedad y, una vez que desaparecen los síntomas, periodos de agotamiento físico y mental. 11. Enfermedades y fármacos. Entre las drogas que aumentan el estado de vigilia se encuentran también las anfetaminas. Estas producen un exceso de actividad y buen humor, que, por lo general, trae como consecuencia una efímera y fuerte sensación de autoconfianza. Al poco tiempo, su consumo tiene efectos tales como irritación y falta de capacidad de concentración. Los agentes somníferos, al igual que los sedantes, pertenecen al grupo de productos que reducen el estado de vigilia. Su consumo produce una sensación de relajamiento y amodorramiento. Riesgos de enfermedades y medicamentos en la conducción. Cada día existe mayor conciencia social de los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Sin embargo, se desconoce la inseguridad de conducir bajo los efectos de muchos medicamentos. Tampoco se tiene conciencia de los riesgos que puede tener una determinada enfermedad a la hora de conducir un vehículo. Enfermedades que pueden afectar la conducción. El conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo, por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en buen estado.
Si usted tiene una enfermedad crónica, puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente, conociendo bien su enfermedad. Conociendo los efectos secundarios de los medicamentos que consume. Sabiendo reconocer los síntomas de una crisis y sabiendo cómo actuar. Evitando situaciones desencadenadas por una crisis. Evitando conducir durante una crisis o en fase aguda de la enfermedad. No modificando ni abandonando el tratamiento sin prescripción médica. No consumiendo alcohol mientras consuma medicamentos. Consultando con su médico tratante los riesgos de su patología para una conducción segura. Alergias respiratorias. Los síntomas más frecuentes de una alergia respiratoria son muy similares a los de un resfrío común: necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos. A veces varios seguidos, fatiga y dolores de cabeza, entre otros, son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir. Estrés. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. En este sentido, las reacciones de estrés pueden ayudar a superar determinadas situaciones adversas. Sin embargo, si la situación se mantiene durante mucho tiempo, pueden sufrirse trastornos de sueño, ansiedad, problemas digestivos e incluso infartos. El estrés implica que la energía psíquica se convierte en angustia, provocando reacciones incorrectas. En lugar de concentrar las fuerzas en la solución de un problema difícil, el estrés empeora la conducta orientada a la solución del problema. No obstante, es importante recordar que no todo el estrés tiene que ser necesariamente negativo. Por el contrario, cierto grado de estrés puede contribuir a mejorar el rendimiento. La influencia negativa de un grado demasiado alto de estrés radica en que el conductor puede tener reacciones impulsivas y barra diagonal o reducir su campo de atención, aferrándose las personas a ciertos pensamientos o acciones. Entonces, se ve afectado por cierta rigidez cerebral y muscular. Depresión. La depresión es una enfermedad muy frecuente en nuestra sociedad. Su principal característica es sufrir una alteración del estado de ánimo que trae como consecuencia episodios de apatía, tristeza, decaimiento y falta de energía, entre otros. La depresión puede provocar ideas suicidas. Existen antecedentes de intervención en accidentes de tránsito de personas con esta patología. Además, la depresión influye sobre las capacidades para conducir un vehículo. Medicamentos que pueden afectar la conducción. Un porcentaje importante de la población toma regularmente algún medicamento y, como ya se dijo, en general desconoce los efectos de estos en la conducción segura de un vehículo. El mal uso de los medicamentos puede ser causante de numerosos accidentes. No todos los medicamentos alteran las capacidades para conducir con seguridad, por lo que es importante que usted pregunte a un profesional los efectos que podría ocasionarle el medicamento que está tomando. Antihistamínicos. De uso común y extendido para el tratamiento de alergias, existen de diversos tipos, pero algunos de ellos tienen efectos secundarios para el organismo que resultan especialmente peligrosos para la conducción. Se ha comprobado que el riesgo de conducir bajo los efectos de algunos de estos medicamentos es equivalente al riesgo de conducir con una tasa de alcohol en la sangre de 0,5 g/L a 0,8 g/L, esto es, conducir bajo la influencia del alcohol. Psicofármacos son aquellos medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades mentales, tales como depresión, ansiedad o trastornos del sueño y muchos de ellos pueden alterar nuestras capacidades para conducir con seguridad de forma importante.
12. Cansancio, sueño y fatiga. El cansancio, el sueño y la fatiga son estados que resultan muy familiares en el diario vivir. Sin embargo, cuando se conduce un vehículo, usualmente se desconocen los riesgos asociados a estos factores, los que son muy usuales en la ocurrencia de accidentes. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales, muchas veces son consecuencia de un conductor con fatiga o sueño que no pudo evitar el accidente a tiempo. Lo que ocurre cuando un conductor está cansado o con sueño. Datos a nivel internacional revelan que entre el 15 y el 30% del total de accidentes de tránsito ocurre porque el factor sueño está asociado directa o indirectamente, y muchos de ellos tienen consecuencias graves. Si se piensa que para tener un accidente por sueño el conductor debe quedarse totalmente dormido, se está en un error. Los riesgos por somnolencia al volante aparecen mucho antes. Otro mito es creer que el sueño solo aparece de noche, cuando el sueño puede aparecer en el día por muchas causas. El cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito, principalmente de los que se registran en carreteras. Efectos del cansancio y del sueño en la conducción. El conductor tiene una gran responsabilidad cuando siente que el cansancio va apareciendo. Cuando se está cansado o con sueño, entre otros efectos, ocurre lo siguiente: aumenta el tiempo de reacción. Esto explica accidentes como colisiones por alcance, cuando el vehículo de adelante frena y no se alcanza a frenar a tiempo. Aumenta el número de distracciones al volante, ya que la somnolencia dificulta la concentración en el tránsito y las distracciones aparecen con mayor facilidad. La capacidad para tomar decisiones al volante y el juicio se alteran. Con sueño las personas demoran más en tomar una decisión, aumentando la probabilidad de participar en una situación de riesgo. La coordinación psicomotriz empeora y la movilidad del conductor se altera. Los músculos se relajan ocasionando movimientos más lentos y menos precisos. Pueden presentarse microsueños, que son periodos de algunos segundos en que el conductor, sin darse cuenta, se queda ligeramente dormido y totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Normalmente el conductor no tiene conciencia de haberse dormido, ni siquiera cuando despierta. Los microsueños pasan absolutamente desapercibidos. La percepción del entorno se altera. Con sueño la visión se vuelve borrosa, resulta más difícil enfocar la vista y puede aparecer una fatiga ocular. Es más fácil sufrir un deslumbramiento cuando otro vehículo lleva luces altas cuando se tiene sueño. Se producen cambios en el comportamiento. Con sueño un conductor puede ponerse inquieto o puede volverse más hostil con los demás usuarios de la vía. Diferentes fases de cansancio. La primera señal de cansancio se manifiesta con una falta de interés y cierta indolencia por la actividad intelectual. Poco a poco se presenta el primer bostezo. No es extraño que se tenga la boca seca y que se empiece a sentir frío. Esta última sensación es muy traicionera, ya que se desea aumentar la temperatura interior del vehículo, sintiéndose luego aún más amodorrado. Los bostezos son más frecuentes y son cada vez más profundos. Los párpados quieren cerrarse y la velocidad se hace irregular. Fatiga al volante. La fatiga es otra de las causas más frecuentes de accidentes, especialmente entre los conductores profesionales. La fatiga y la somnolencia son dos fenómenos que suelen aparecer juntos con mucha frecuencia. Conducir cansado genera somnolencia y, conducir somnoliento favorece la aparición y la intensidad de la fatiga. Efectos de la fatiga en el conductor. Los efectos de la fatiga más riesgosos para la conducción son alteración de sensaciones y de percepciones, alteraciones de movimientos, alteraciones de comportamiento, alteraciones de la toma de decisiones del conductor, en alguna medida como consecuencia de todo lo expuesto en este punto. Situaciones que pueden favorecer la aparición de la fatiga al volante. La aparición de la fatiga al volante es cuestión de tiempo, por tanto, si conduce durante largo tiempo, tarde o temprano estará fatigado.
Por lo anterior, es muy importante saber qué circunstancias favorecen su aparición y aumentan su intensidad. Evitar estas circunstancias durante la conducción o aumentar el número de descansos podrá garantizar su seguridad y la de los demás. Circunstancias del conductor. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. Mantener una velocidad excesiva durante mucho tiempo. Alteraciones previas del estado del conductor, como por ejemplo conducir ya fatigado, con sueño, bajo los efectos del alcohol o sintiéndose enfermo. Cambiar los hábitos normales de conducción, por ejemplo, conducir de noche cuando solo se tiene costumbre de conducir de día. Ser un conductor novato, ya que, al no haber automatizado muchos de los procesos necesarios en la conducción, se necesita más concentración. Mantener posturas inadecuadas en el asiento que hagan incómoda y difícil la conducción. Si está cansado o tiene sueño al ir conduciendo, lo mejor es detenerse a descansar en un lugar adecuado y dormir. 20 o 30 minutos de sueño son suficientes en la mayoría de los casos. Si continúa conduciendo en esas condiciones, el riesgo de sufrir un accidente aumentará. En viajes largos, descanse al menos 20 a 30 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros de conducción, como máximo. Ponga atención a la aparición de los síntomas de sueño o de fatiga que se han expuesto anteriormente. Si tiene dudas, siempre será más seguro parar y descansar un poco. (13) Conductor con experiencia. La voluntad y la necesidad de aprender, creer que los conocimientos relativos al tránsito consisten solo en reglas de circulación y en manejar un vehículo. Refleja una comprensión muy superficial del grado de dificultad que significa conducir en forma segura. Para ser un buen conductor se requiere más que un aprendizaje superficial. Muchas situaciones que pueden presentarse al conducir un vehículo deben experimentarse, discutirse y analizarse con conductores experimentados. Aunque se haya recibido una excelente formación y haya obtenido la licencia para conducir, debe considerarse a sí mismo como un principiante que está obligado a procurarse gran experiencia para llegar a ser un conductor seguro. Las estadísticas de accidentes relativas a personas con licencia de conducir obtenida recientemente son amargas, pero claras. Por ello, si usted es joven, y especialmente si es varón, no sobreestime su rapidez pensando que podrá ganarle al reloj, ya que estará poniendo en riesgo no solo su vida, sino que también la de inocentes. (14) Educación vial y seguridad vial. Educación vial y seguridad vial. La seguridad vial tiene como meta la eliminación total de los accidentes de tránsito, partiendo de la reducción de estos y la minimización de sus consecuencias. Para que esto ocurra, se debe tener una adecuada y real percepción del riesgo. Esa percepción del riesgo en la mayoría de los conductores suele estar por debajo del riesgo real, pues suele ser una percepción subjetiva y poco realista, lo cual produce que el riesgo percibido sea prácticamente nulo. La educación vial es mucho más que el aprendizaje de las normas de comportamiento, ley de tránsito, o el conocimiento de un catálogo de señales que afectan a ese tránsito. Va más allá de respetar los límites de velocidad o cumplir con la obligación de utilizar el cinturón de seguridad. La educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Valores como el respeto a su vida y la de los demás, la solidaridad, la comprensión, el perdón y la tolerancia son imprescindibles para la conducción. La educación vial favorece y promociona la convivencia vial. Usted debe saber que cerca del 90% de los accidentes de tránsito con víctimas son producto de fallas humanas, de errores producidos por conductores en una equivocada percepción del riesgo. Los accidentes tienen en su mayoría poco de accidentales. Hay que cambiar los esquemas, ser conscientes, adquirir una percepción del riesgo objetiva y darse cuenta de que la mayoría de los accidentes son evitables.
Para practicar una conducción segura y responsable y para reducir las probabilidades de sufrir un accidente vial, se deben eliminar en la medida de lo posible los factores de riesgo. Usted debe saber que los principales factores de riesgo son las distracciones, factor importante y una de las principales causas de accidentes. Alcohol y drogas, que disminuyen las facultades para conducir. Velocidad inadecuada, presente en la cuarta parte de los accidentes con víctimas. Fatiga, cansancio, sueño o somnolencia, el consumo de fármacos o conducir en situaciones de estrés.